Sentí el llamado divino antes del gran despertar celestial. Hola, me llamo Javier, tengo 35 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Almazán, en Soria. Desde niño, crecí en una familia profundamente creyente, y la fe ha sido el eje de mi vida. Pero algo cambió hace poco, tuve una experiencia espiritual que me hizo sentir que se acerca un momento decisivo para todos nosotros, algo que muchos pasarán por alto. Hoy quiero compartir lo que Jesús mismo me advirtió sobre un acontecimiento que precederá a lo que conocemos como el arrebatamiento. No es una teoría vaga ni una profecía lejana, es una alerta divina dirigida a aquellos que están despiertos en espíritu, con el corazón atento y dispuestos a prepararse para lo que Dios está por hacer. Durante años, creí que el arrebatamiento sería un evento único y milagroso, una súbita reunión de los fieles. Pero Jesús me reveló que es mucho más que eso. Es una serie de movimientos espirituales y físicos, una cadena de intervenciones divinas que tienen como objetivo despertar corazones, purificar la fe y preparar a la Iglesia para lo que viene. La próxima señal, ese golpe divino que se aproxima, es sutil pero inconfundible, y no busca infundir miedo, sino promover la preparación. Se trata de alinear el alma con Dios, de discernir las señales y vivir en vigilancia constante, con una fe firme y despierta. Mientras el mundo sigue distraído por la política, el caos y las preocupaciones pasajeras, solo quienes están espiritualmente atentos percibirán esos movimientos del espíritu. Hoy quiero que juntos descubramos la naturaleza de esta advertencia, los signos espirituales que la acompañan y lo que significa estar listos en corazón y mente. Al final de este camino, no solo conocerás la advertencia, sino que la sentirás en lo más profundo de tu ser. La verás con claridad espiritual y estarás preparado para caminar en esa espera activa y fiel que Jesús nos llama a vivir. Este es un llamado a despertar, a alinearnos y a comprometernos plenamente con el tiempo que Dios ha marcado. Bienvenidos a esta aventura de comprensión y fe. Hace unas semanas, mientras caminaba por las calles empedradas de Almazán al atardecer, sentí una inquietud profunda en mi interior, como una brisa que anuncia tormenta, pero sin el ruido ni la oscuridad que uno espera. Fue entonces cuando comprendí que la advertencia de Jesús sobre el próximo golpe divino no busca sembrar miedo, sino despertar corazones dormidos y preparar espiritualmente a quienes queremos estar listos para lo que se avecina. No estamos hablando de un simple evento histórico o de una noticia que pasa desapercibida, se trata de un momento crucial en la línea del tiempo espiritual, un preludio al arrebatamiento mismo. Muchas personas que comparten nuestra fe creen saber qué es el arrebatamiento, pero no logran reconocer las señales que lo preceden. Esperan manifestaciones espectaculares en el cielo, catástrofes visibles o grandes temblores que hagan temblar al mundo. Sin embargo, Jesús ha estado advirtiéndonos en silencio, a través de la Escritura, del Espíritu Santo y de esas pequeñas inquietudes que nacen en nuestro corazón cuando menos lo esperamos. El próximo golpe será una mezcla de lo espiritual y lo físico, un momento para afinar y purificar nuestra fe, para separar a los despiertos de los distraídos, a los fieles de los superficiales, a los preparados de los desprevenidos. Este golpe no es una casualidad ni algo arbitrario. Es un llamado divino que apunta a un instante en la historia donde la sensibilidad espiritual y el discernimiento serán vitales. En Mateo 24, Jesús habla de señales en los cielos, del aumento del engaño y de corazones que se enfrían. Todo esto apunta a un mundo que no estará preparado para su regreso y a una iglesia que debe despertar para responder con verdad y firmeza. El golpe es una señal, una llamada de atención, un aviso previo a la reunión definitiva con el Señor. A lo largo de nuestra historia, Dios siempre ha dado advertencias antes de sus grandes actos, desde Noé y el diluvio, hasta los profetas que llamaban a Israel al arrepentimiento. Este patrón divino de advertir, preparar y dar tiempo para la obediencia se repite ahora con este próximo golpe. Es una oportunidad para que los corazones despierten y una prueba para la preparación espiritual. Quienes respondan a esta llamada fortalecerán su fe, quienes la ignoren, estarán desprevenidos cuando llegue el momento del arrebatamiento. Este golpe puede manifestarse de distintas maneras, turbulencias espirituales, crisis morales o eventos visibles que evidencien la mano de Jesús obrando en el mundo. Pero lo fundamental es la percepción espiritual. Los que estén despiertos lo reconocerán inmediatamente, no porque hayan estudiado calendarios o teorías,
sino porque sus corazones estarán sincronizados con Jesús y guiados por el Espíritu Santo hacia la conciencia de lo que está por venir. Muchos están ciegos ante estos patrones porque el ruido del mundo los distrae, la política, la economía, o prácticas religiosas superficiales les impiden escuchar ese suave llamado del Espíritu. Pero esta advertencia tiene la intención de sacudir la complacencia, avivar la vigilancia y preparar al pueblo de Dios para el culmen de su plan profético. ¿Cómo podemos entonces discernir este próximo golpe? La respuesta está en la sensibilidad espiritual, la oración constante y la atención a las señales que el Espíritu nos da. Jesús nos llama a velar y orar, a mantenernos espiritualmente despiertos y a cultivar un corazón atento a su guía. No se trata de adivinar fechas ni especular con señales visibles, sino de estar alineados con el Espíritu, discerniendo y listos para actuar en el momento en que Él se manifieste. Los creyentes despiertos notarán señales sutiles, convicciones repentinas, un hambre renovada de oración, claridad en la Escritura y una sensibilidad aumentada hacia la acción de Dios en sus vidas. No son coincidencias, sino señales inequívocas de que Dios está preparando los corazones para ese próximo golpe. Quienes responden con fidelidad estarán listos para encontrarse con el Señor en el tiempo señalado. Los que ignoran estas señales, lamentablemente, se encontrarán desprevenidos cuando llegue el instante decisivo. Por eso, debemos mantenernos atentos, porque la advertencia no es para alarmarnos, sino para alistarnos con fe y confianza. El tiempo de despertar ha llegado, y el próximo golpe está más cerca de lo que muchos imaginan. Ahora que comprendo mejor la naturaleza de este próximo golpe divino, sé que es fundamental prestar atención a las señales espirituales que lo anuncian. Jesús insistió muchas veces en que estemos vigilantes, despiertos y atentos, porque el mundo seguirá sumido en distracciones, caos y ceguera espiritual. Pero aquellos que tienen sensibilidad para lo espiritual notarán movimientos del Espíritu que indicarán la cercanía de una intervención divina. Estas señales no siempre son dramáticas o evidentes. A menudo se presentan como pequeños susurros en el corazón, un creciente deseo de vivir en justicia, o una claridad renovada para entender la palabra de Dios. Una de las advertencias más claras es el deterioro moral que nos rodea, el amor se enfría, el engaño se multiplica y la impunidad crece. Cuando veo esto en mi entorno, en las noticias o incluso en la gente de mi pueblo, sé que estamos más cerca del momento señalado. Pero no debemos sentir miedo, estas señales son un aviso para prepararnos espiritualmente, para afinar nuestro discernimiento y para alinear nuestro corazón con Jesús. El golpe revelará quién está despierto espiritualmente y quién permanece distraído, quién está listo y quién no. También observamos indicios en el mundo natural y global, guerras, hambrunas, enfermedades y desastres naturales, que aunque parezcan casuales para quienes no creen, para los que estamos atentos son parte de la obra divina. Este próximo golpe se entrelazará con estas realidades, enfatizando la necesidad de estar preparados y en sintonía con el tiempo que Dios ha marcado. La clave está en no interpretar estas señales con temor, sino con discernimiento y fe. El Espíritu Santo es quien revela estas advertencias, es el quien sacude corazones, abre ojos y da entendimiento. Quienes caminan cerca de Jesús, que oran sin cesar y que cultivan esta sensibilidad espiritual reconocerán las señales y sabrán cómo responder. El propósito del próximo golpe es poner a prueba y purificar la fe. El Espíritu guiará a los creyentes durante esta preparación, asegurando que quienes estén despiertos estén listos para lo que se avecina. La fe es indispensable para responder a estas señales, porque nos permite mantener la calma, la vigilancia y la obediencia, incluso cuando el mundo parece hundirse en el caos y la incertidumbre. Este golpe no es momento para el pánico, es una oportunidad para confiar, obedecer y alinearnos completamente con Jesús. La fe requiere acción, oración constante, disciplina espiritual, discernimiento y una sintonía continua con el Espíritu. Los que caminan así percibirán las señales claramente y prepararán su corazón en consecuencia. Vivir alerta es fundamental. El próximo golpe ya está llegando, y las señales sutiles empiezan a manifestarse tanto en el mundo como en los corazones de los creyentes. La alerta espiritual nos permite percibir, comprender y responder adecuadamente. La advertencia de Jesús es clara: quienes se mantengan vigilantes reconocerán las señales, comprenderán su propósito y se alinearán con su plan.
Los que las ignoren correrán el riesgo de ser sorprendidos y no estar preparados. Las señales del próximo golpe son tanto sutiles como inconfundibles para quienes están espiritualmente despiertos. Su propósito es despertar nuestra fe, agudizar nuestro discernimiento y guiarnos hacia la preparación. Mientras el mundo avanza ciego, nosotros estamos llamados a ver, a responder y a mantenernos firmes en la fe. Jesús no solo nos advierte sobre eventos externos, sino sobre el estado de nuestro corazón, nuestra alineación y nuestra disposición para encontrarnos con Él en el momento adecuado. Los espiritualmente despiertos percibirán, se prepararán y se levantarán en consonancia con su tiempo, completamente alineados con el plan divino. En medio de esta realidad, yo siento que mi alma se estremece y mi espíritu se enciende con una mezcla de esperanza y responsabilidad. No puedo ni quiero quedarme dormido ante estas señales. Sé que el tiempo para despertar es ahora, y que mi tarea es estar atento, firme y listo para lo que vendrá. Ahora que entiendo la importancia de la Iglesia y la preparación personal frente a esta advertencia de Jesús, siento una responsabilidad aún mayor. La próxima señal no se trata solo de acontecimientos globales o signos visibles, es sobre corazones despiertos y alineados con Él. La Iglesia no es un edificio ni un ritual, es un cuerpo vivo, un conjunto de creyentes que respiran y caminan juntos. Y nuestra preparación es crucial en el tiempo que Dios ha marcado. Cada oración que elevo, cada acto de obediencia y cada decisión de caminar en fe me posicionan en sintonía con los eventos que preceden al arrebatamiento. Sin embargo, sé que muchos dentro de la Iglesia viven ajenos a esta preparación divina. Se apoyan en rutinas, tradiciones o una fe superficial que los hace perder las señales sutiles del Espíritu. Jesús llama a sus seguidores a la vigilancia, a la oración constante y a una sensibilidad espiritual profunda. Quiere que la Iglesia esté lista, activa, no pasiva ni distraída. Este próximo golpe está diseñado para despertar a quienes duermen espiritualmente, para separar a los preparados de los desprevenidos y para purificar los corazones de los fieles. La preparación personal va más allá del conocimiento, no basta con entender la teoría del arrebatamiento o los signos de los tiempos. La verdadera preparación nace de un corazón en comunión constante con Jesús, que escucha al Espíritu, que obedece sus indicaciones y que permanece alerta incluso cuando el mundo está ciego. Este llamado es a asumir la responsabilidad personal de nuestro estado espiritual, asegurando que nuestro corazón, mente y espíritu estén alineados con el plan de Dios. Vivir como testigos también forma parte de esa preparación. Estamos llamados a ser luz en la oscuridad, a animar a otros y a fortalecer la fe propia y la del cuerpo de Cristo. El golpe no solo pone a prueba la fe individual, sino también la fe colectiva, la preparación de toda la Iglesia. Quienes caminan cerca de Jesús, oran con diligencia y cultivan el discernimiento encontrarán su lugar dentro de esta secuencia divina. Los que ignoran esta llamada podrían quedar atrapados sin estar listos, perdiendo la oportunidad de levantarse en el momento de su venida. Los espiritualmente despiertos notarán en su día a día esas sutilezas que indican la necesidad de prepararse, convicciones profundas, claridad renovada, hambre creciente de oración y una alerta constante al Espíritu. Cada acción, decisión y momento de fidelidad nos posiciona para responder correctamente cuando llegue el próximo golpe. Esta preparación es tanto personal como colectiva, una combinación de fe individual y de la Iglesia en armonía con el tiempo de Jesús. La fe es la base sobre la que todo se sostiene. Nos permite interpretar correctamente las señales, mantener la esperanza y actuar en obediencia. El miedo y la distracción pueden nublar nuestro juicio, pero quienes permanecen en oración y alineados con Jesús verán el golpe venir, comprenderán su propósito y responderán con fe y discernimiento. Cuando la Iglesia está despierta espiritualmente, se convierte en un faro que guía corazones hacia la alineación y la preparación. Cada creyente tiene un papel que desempeñar, y cada acto de fe contribuye al cumplimiento del plan divino de Dios. En este momento, mientras escribo estas palabras en mi habitación, siento el peso y la urgencia de este llamado. Sé que no puedo quedarme quieto, que debo moverme con fe, orar con intensidad y mantener mi espíritu vivo y alerta. La Iglesia a la que pertenezco, nuestra comunidad, está llamada a ser luz y a estar lista. Y yo, Javier, soy parte activa de este llamado. No es tiempo de indiferencia,
es tiempo de despertar y prepararnos juntos para lo que Jesús ha anunciado. Recuerdo claramente una noche en la que, sentado en la terraza de mi casa en Almazán, miraba las estrellas mientras oraba con fervor. En ese momento, comprendí que la secuencia de eventos que llevará al arrebatamiento ya está en marcha, y que el próximo golpe es un catalizador clave en esta cadena divina. No es una simple teoría ni una historia para contar, sino una realidad espiritual que Jesús me reveló para que estemos preparados. Todo comienza en el reino invisible, en el mundo espiritual donde los corazones se despiertan y los creyentes se alinean con la voluntad de Dios. Antes de que el mundo físico note algo, los que están espiritualmente despiertos percibirán esas sutiles señales, esos movimientos delicados del espíritu que anuncian que algo grande está por suceder. El próximo golpe actuará como un detonante, generando turbulencia espiritual y despertando a muchos de su letargo. Este golpe no es el arrebatamiento en sí, sino que prepara el escenario para ese momento trascendental. Después de este aviso, los creyentes atentos empezarán a recibir confirmaciones divinas, una guía clara y un propósito renovado, alineándose con el tiempo que Dios ha fijado. Primero resucitarán los muertos en Cristo y luego los que estén vivos y preparados serán arrebatados juntos en un instante que supera toda comprensión humana. Durante esta secuencia, las señales seguirán apareciendo, convicciones profundas, claridad espiritual y una mayor conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor. Aunque el mundo permanezca ciego, los despiertos discernirán el desarrollo de los eventos y responderán con fe. Cada momento de obediencia, cada oración y cada instante de atención nos posicionan para participar plenamente en ese encuentro con el Señor. Jesús está orquestando todo este plan divino para despertar corazones, purificar la fe y asegurar que los espiritualmente despiertos estén listos. Por eso la vigilancia es tan crucial. Ignorar estas señales puede dejar a muchos desprevenidos, mientras que quienes respondan con fe y obediencia estarán en el lugar justo en el momento preciso, alineados con el propósito de Dios. Comprender esta secuencia nos invita a vivir con esperanza, anticipación y confianza. El próximo golpe es una señal, una llamada de atención y un paso más en la realización del plan divino que culminará en el arrebatamiento. Los que están despiertos espiritualmente reconocerán cada movimiento, entenderán su importancia y responderán con fidelidad. Por otro lado, los que permanecen dormidos espiritualmente perderán estas oportunidades y enfrentarán las consecuencias de no estar preparados. Jesús nos exhorta repetidamente a estar alertas, a vigilar y a orar. El próximo golpe está próximo y la cadena de eventos que desencadena ya está en marcha. La preparación espiritual es esencial, la fe es indispensable y la alineación con Jesús es innegociable. Mientras el mundo sigue ciego y distraído, nosotros estamos llamados a percibir, responder y mantenernos firmes. El próximo golpe y todo lo que desencadene forman parte de la obra divina que prepara a la Iglesia para el arrebatamiento y para la consumación del plan de Dios. En ese instante, mientras siento el peso de esta revelación, me doy cuenta de que no es momento para dudas ni para distracciones, sino para vivir en plena vigilancia y con una fe inquebrantable. ¿Estaré realmente listo cuando llegue ese momento? ¿Y tú, amigo, estás preparado para responder al llamado? El tiempo apremia y las señales no mienten. El camino hacia el encuentro con Jesús ya está trazado, solo queda que caminemos con fe hacia Él. Nunca imaginé que algo así pudiera suceder tan cerca de mí, en mi pequeño pueblo de Almazán. Cuando todo comenzó, sentí una mezcla de asombro y miedo. ¿Cómo podía ser que Jesús me advirtiera sobre un golpe tan cercano, algo que cambiaría la historia de la humanidad y que muchos no alcanzarían a comprender? La idea de que este evento fuera tanto espiritual como físico me dejó perplejo. Algo tan sutil, tan difícil de percibir para la mayoría, pero tan decisivo, era imposible de ignorar. Pensaba en cómo podría haberse evitado todo esto, como si la Iglesia hubiera estado más despierta, o si nosotros, como creyentes, hubiéramos cultivado una vigilancia más constante. ¿Habremos estado distraídos por las cosas del mundo, por nuestras propias preocupaciones, por la rutina diaria? Reflexionaba sobre la fragilidad de la fe cuando no se alimenta con oración y comunión constante con Jesús. Este golpe, que parecía prepararnos para algo mayor, también era un llamado al arrepentimiento, a la renovación profunda de nuestro espíritu. Al mismo tiempo,
recordaba las palabras que Jesús me había confiado: no es para temer, sino para estar listos. No es un castigo, sino una oportunidad. Una oportunidad para afinar nuestra sensibilidad espiritual y para distinguir claramente entre los que están despiertos y los que permanecen dormidos. Este evento no es un accidente en la historia, sino una intervención divina en el tiempo justo, un momento orquestado para despertar y purificar a su iglesia. Mientras mi mente giraba en torno a estas ideas, sentí que no estaba solo. Jesús estaba conmigo, guiando mis pensamientos y mostrando que la solución no está en el miedo, sino en la fe. La clave está en la vigilancia, en la oración constante, en la comunión diaria con Él. Solo así podremos responder adecuadamente cuando llegue ese golpe, cuando el mundo siga ciego y confundido. No puedo evitar pensar en mis amigos, en mi familia, en tantos que quizá no están atentos a estas señales. ¿Cómo despertar sus corazones sin parecer alarmista? ¿Cómo compartir este mensaje sin causar rechazo? Siento que es mi responsabilidad ser luz en la oscuridad, ser voz que alerta sin sembrar pánico, que invita a la fe y a la preparación. Este golpe, aunque inesperado para muchos, es una bendición disfrazada, un llamado urgente que no podemos ignorar. Me pregunto si estamos aprovechando esta oportunidad para crecer en nuestra fe o si seguimos dormidos, esperando que alguien más haga el trabajo por nosotros. Mientras escribo estas palabras, mi corazón late con fuerza. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo decidir hoy cómo responder. La historia está en movimiento y Jesús nos llama a ser parte activa de esta transformación espiritual. Estoy decidido a mantenerme alerta, a orar sin cesar y a ayudar a otros a despertar. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a escuchar este llamado? Porque esta advertencia no es solo para mí, es para todos los que desean estar listos cuando el Señor regrese. Este golpe es real, es inminente, y su propósito es claro: despertar a la iglesia, purificar la fe y preparar a los corazones para el encuentro con Jesús. No podemos quedarnos dormidos. La hora de actuar es ahora. Cuando pensaba que ya había comprendido todo, la historia dio un giro inesperado que me dejó sin aliento. Todo comenzó una tarde mientras caminaba por el centro de Almazán, y el aire fresco de la sierra parecía susurrar secretos antiguos. Recibí una llamada de Marta, una amiga cercana a quien siempre había confiado mis inquietudes espirituales. Su voz sonaba distinta, llena de urgencia y miedo. Me contó que había tenido una visión, un mensaje claro y perturbador que no podía ignorar. Lo que me reveló no solo confirmaba la advertencia de Jesús sobre el próximo golpe, sino que además me mostró que no sería un evento aislado, sino el comienzo de una serie de sucesos aún más intensos y difíciles de comprender. La visión hablaba de una oscuridad que se cerniría sobre el mundo, pero que al mismo tiempo abriría la puerta a un despertar espiritual sin precedentes. Marta describió escenas que parecían sacadas de un sueño febril: ciudades sumergidas en sombras, personas buscando desesperadamente la luz y una iglesia dividida entre la fe verdadera y la tibieza. A medida que escuchaba su relato, sentí como una mezcla de temor y esperanza se apoderaba de mí. ¿Cómo podría prepararme para algo tan complejo y desconcertante? ¿Cómo transmitir este mensaje sin causar pánico, pero manteniendo la gravedad del asunto? Sin embargo, en medio de esa incertidumbre, una certeza se hizo fuerte en mi interior: esta prueba será la que definirá quién está realmente despierto y quién no. Lo más impactante fue descubrir que este golpe no solo afectaría a la iglesia, sino que tocaría también a aquellos que se consideraban ajenos a la fe. Marta habló de cambios repentinos en la conciencia de muchas personas, como si una chispa divina comenzara a encenderse en lugares inesperados, despertando almas dormidas. No era solo un llamado para nosotros, los creyentes, sino para toda la humanidad. Esta revelación me sacudió profundamente. La dimensión de lo que se avecinaba era mucho mayor de lo que había imaginado. Ya no se trataba solo de estar preparados espiritualmente para el arrebatamiento, sino de entender que estábamos en el umbral de una transformación global, una batalla espiritual que marcaría el destino de muchas almas. Mientras trataba de asimilar todo esto, comprendí que debía compartir esta visión con prudencia, sabiendo que no todos podrían aceptarla fácilmente. Pero también entendí que permanecer en silencio sería una traición a la misión que Jesús me había confiado.
Este giro inesperado en la historia me hizo ver que nuestra fe será puesta a prueba de formas que nunca imaginamos, y que solo aquellos que estén realmente despiertos podrán sostenerse firmes. El peso de esta verdad me impulsó a buscar más fervientemente la guía del Espíritu Santo, a orar con mayor intensidad y a prepararme para lo que vendrá. No hay vuelta atrás. La historia ha dado un vuelco, y ahora debemos estar más atentos que nunca. El próximo golpe es solo el primer acto de una obra que apenas comienza, y la pregunta que arde en mi alma es, ¿estamos listos para enfrentar lo que sigue? Después de aquella revelación inesperada que Marta me compartió, la realidad comenzó a transformarse ante mis ojos de una manera que jamás habría imaginado. Todo parecía encajar en un patrón divino, pero también aterradoramente complejo. No era solo un golpe, ni una simple señal, era el inicio de un despertar que sacudiría los cimientos mismos de nuestra fe y de nuestro mundo. Lo que antes parecía una advertencia lejana, ahora se manifestaba en sucesos cotidianos que no podía ignorar. Las noticias de conflictos en lugares remotos, las noticias de crisis sociales y naturales, parecían ecos de aquella visión, como si el mundo estuviera entrando en una fase de oscuridad y prueba. Pero lo más desconcertante era cómo, en medio de este caos, comenzaban a surgir testimonios de personas que despertaban espiritualmente, personas comunes que de repente sentían una urgencia inexplicable por buscar a Dios. Marta me explicó que esta era la segunda parte del giro inesperado, la lucha entre la oscuridad y la luz se intensificaría, y la iglesia estaría dividida. Algunos caerían en la desesperanza y la tibieza, perdiendo la fe, mientras que otros, más despiertos y firmes, se levantarían con una fuerza espiritual renovada. Esta división no solo sería visible en las comunidades religiosas, sino también en los corazones de cada creyente. Sentí una presión inmensa en mi pecho, una mezcla de temor y responsabilidad. Comprendí que esta prueba no era solo para los demás, era para mí, para mis amigos, para mi familia. ¿Seremos capaces de mantenernos firmes cuando la oscuridad parezca envolverlo todo? ¿O nos dejaremos arrastrar por la confusión y el desaliento? En medio de esta batalla espiritual, la oración y la comunión con Jesús se volvieron mi ancla. No podía permitirme dudar ni retroceder. La visión de Marta también me recordó que, aunque la oscuridad pareciera ganadora en ciertos momentos, la luz siempre prevalecerá. Esta certeza era la que debía sostener mi fe y la de quienes me rodean. Pero la historia no terminaba ahí. Aquella segunda parte del giro también implicaba que el próximo golpe sería seguido por eventos aún más dramáticos, situaciones que pondrían a prueba la fe de todos hasta sus límites. Jesús no nos dejaría solos, el Espíritu Santo nos guiaría, pero la lucha sería intensa y personal. Mientras meditaba en todo esto, sentí que una nueva misión se abría ante mí, ser testigo de esta batalla, ser un faro para los que dudan y un sostén para los que titubean. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, debe estar lista para enfrentar esta división, para fortalecerse en la fe y para mantenerse unida en medio de la tormenta. La pregunta que ahora arde en mi corazón es, ¿cómo prepararnos para enfrentar esta oscuridad creciente sin perder la esperanza ni la alegría de la fe? ¿Cómo mantenernos firmes cuando el mundo alrededor parece derrumbarse? La respuesta, sé ahora con certeza, está en permanecer arraigados en Jesús, en la oración constante y en la comunión con el Espíritu. No hay otra salida. El camino es difícil, pero la victoria está asegurada para quienes permanecen fieles. Este es el momento de elegir, de despertar y de caminar con valentía hacia lo desconocido, confiando en que Dios guía cada paso. El próximo golpe y lo que sigue no son el final, sino el inicio de una historia que solo aquellos con fe profunda podrán contar. Y yo estoy decidido a ser parte de esa historia. ¿Y tú? ¿Estás listo para este desafío espiritual? Nunca imaginé que el próximo golpe pudiera desencadenar una tormenta tan intensa que sacudiría cada rincón de mi vida y del mundo entero. Todo lo que había creído seguro y estable empezó a desmoronarse como castillos de arena frente al oleaje implacable de la realidad espiritual que se desplegaba ante mis ojos. La oscuridad no solo avanzaba, sino que parecía engullirlo todo, arrastrando a muchos hacia la desesperanza y la confusión. En Almazán, las calles que antes recorría con tranquilidad comenzaron a sentirse diferentes, como si el aire mismo estuviese cargado de una tensión invisible.
Las miradas de las personas revelaban ansiedad, miedo y dudas que nunca antes había percibido con tanta fuerza. La iglesia, mi refugio y mi fortaleza, se veía dividida, con grupos enfrentados, algunos manteniendo una fe ardiente y otros cayendo en la apatía y el desencanto. La lucha espiritual alcanzó su punto más álgido. Era como si estuviéramos en medio de una batalla titánica entre la luz y las sombras, donde cada oración, cada acto de fe, cada palabra de esperanza era un escudo contra la oscuridad que amenazaba con devorarlo todo. Sentí que el peso de esta realidad era demasiado grande para un solo hombre, pero también comprendí que Dios nos había equipado con la fuerza necesaria para resistir. Las pruebas se multiplicaban, pérdidas, traiciones, incertidumbres que golpeaban el alma. Pero en medio de ese caos, algo extraordinario sucedía. La fe de los verdaderamente despiertos se avivaba como un fuego inextinguible, iluminando la oscuridad y ofreciendo un refugio para quienes dudaban. Era un fenómeno sobrenatural, una manifestación palpable del poder de Dios en medio de la tormenta. Me di cuenta de que este no era solo un evento espiritual, sino una experiencia total que envolvía cuerpo, mente y alma. El golpe había desencadenado una prueba sin precedentes, una purificación intensa que iba más allá de lo visible. Era el clímax de una historia antigua que se desarrollaba ante mis ojos, y yo estaba en el centro de ella. Mientras luchaba por mantenerme firme, sentí que la realidad se hiperbolizaba, que cada momento se intensificaba hasta límites inimaginables. La batalla espiritual alcanzó su cenit, y la tensión era palpable en cada rincón, en cada corazón. No había espacio para la indiferencia ni para la duda, solo quedaba la elección entre la luz y la oscuridad. En medio de esta vorágine, comprendí que la verdadera victoria no dependía de fuerzas humanas, sino de la entrega total a Jesús, de la confianza absoluta en su poder y en su promesa. Era un momento de decisiones radicales, de fe inquebrantable y de compromiso absoluto. Pero justo cuando parecía que la tormenta no podría ser mayor, supe que aún quedaba una última revelación, un desenlace que pondría a prueba todo lo que habíamos vivido hasta ahora. La historia no había terminado, y el futuro estaba cargado de misterio y desafío. Sentí en mi corazón que estaba llegando el momento de enfrentar esa última prueba, y que solo los que estuvieran verdaderamente despiertos podrían comprender y superar lo que vendría. La pregunta que arde en mi alma es, ¿seremos capaces de sostener la luz cuando todo parezca perdido? ¿O caeremos en la oscuridad que acecha? El tiempo se agota, la tensión crece y la historia alcanza su punto más dramático. Solo queda esperar, orar y permanecer firmes, porque lo que está por venir cambiará para siempre el destino de la Iglesia y del mundo. Y yo estoy listo para enfrentar lo que sea, con el corazón ardiente y la fe intacta. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ser parte de esta batalla espiritual hasta el final? El aire estaba denso aquella noche en Almazán, y una quietud inquietante se apoderó de las calles que siempre conocí tan bien. La tensión de los días anteriores había llegado a un punto insostenible, y el clímax de esta historia que parecía interminable estaba a punto de revelarse. Sentí como mi corazón latía con fuerza, como si presintiera que el momento decisivo estaba a solo unos pasos de distancia, y que todo lo que había vivido hasta ahora solo era el preludio de algo mucho más grande y aterrador. La atmósfera parecía cargada de una energía invisible, una mezcla de esperanza y temor que envolvía a cada persona, a cada rincón de ese pequeño pueblo que era mi hogar. Las miradas se cruzaban con incertidumbre, y en cada rostro se reflejaban las preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta: ¿qué sucederá ahora? ¿Estamos preparados para lo que se avecina? ¿Podremos sostener la fe cuando todo parezca desmoronarse? Mientras caminaba por las calles, sentí una presencia profunda que me envolvía, una calma inexplicable que contrastaba con el caos interior que muchos experimentaban. Era como si Jesús mismo estuviera susurrando a mi alma, recordándome que no estaba solo, que la batalla, aunque dura, tenía un propósito divino y un desenlace glorioso. Pero también sabía que la resolución no llegaría sin un costo, sin un momento de prueba final que pondría a cada uno frente a su propia fe. En ese instante, una pregunta ardía en mi mente y en mi corazón, una pregunta que no podía evadir ni por un segundo: ¿qué haré cuando llegue el momento en que todo se revele? Cuando la verdad de este golpe y la secuencia divina que lo acompaña se despliegue ante mis ojos y los del mundo. ¿Seré capaz de mantenerme firme,
de confiar y obedecer, o sucumbiré al miedo y la duda? La respuesta no estaba clara, pero sentí que la única forma de enfrentar esa incertidumbre era permanecer alerta, vivir en constante comunión con Jesús, y cultivar una fe que no dependa de circunstancias externas, sino de una convicción profunda y personal. Porque la historia que estamos viviendo no es solo una serie de eventos, sino un llamado urgente a despertar, a alinearnos y a estar listos para el encuentro con nuestro Salvador. Mientras el silencio de la noche abrazaba al Mazán, comprendí que este era solo el comienzo de una nueva etapa, un capítulo lleno de promesas y desafíos que solo los despiertos podrán comprender y afrontar. El próximo golpe ha llegado, y con él, la culminación de un plan divino que cambiará el curso de la historia para siempre. Pero aquí, en este momento suspendido entre la espera y la acción, dejo esta pregunta abierta para ti, amigo: ¿estás dispuesto a despertar, a seguir atento y a caminar con fe hasta el final? Porque el tiempo se agota, y la llamada es clara y urgente. La historia no termina aquí, apenas comienza. Y juntos, debemos estar preparados para lo que viene, con el corazón encendido y la mirada fija en Jesús. El próximo golpe ha marcado el inicio de todo. ¿Te atreves a ser parte de esta gran historia?